Académica Profesional Valle de México, Unidad de Aprendizaje, Orden Jurídico Internacional 2, Licenciatura en Derecho Internacional, modalidad distancia. Elementos de análisis en casos internacionales de Derecho Internacional Público. Elaboró Maribel Beltrán Soriano, profesora Yael Liliana Ros Hernández, 7 de septiembre del 2019. Elementos de análisis en el caso internacional de Derecho Internacional Público. Desde 1995 han aprobado sendas leyes nacionales que regulan la pesca de todas las aguas adyacentes a sus respectivas costas en el Océano Pacífico, conflicto que se da España, Ecuador, Argentina y Chile. Antecedentes del conflicto. En el caso de 1995, en virtud del ejercicio de pesca, para obtener autorización previa de las autoridades nacionales y el pago de canon de explotación, los barcos que habitualmente faenan en dicha zona se han sometido con carácter general a estas normas internas. Algunos países han presentado de forma reiterada propuestas formales respecto de las leyes, propuestas que han sido formuladas en especial por España, que ha reiterado de forma uniforme y continua la legislación en cuestiones contrarias de derecho internacional vigente, que permite establecer un sistema de autorización en las aguas incluidas dentro de las 200 millas marinas zona económica exclusiva, de conformidad con lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en las que son partes tanto España como los países americanos, Argentina, Ecuador y Chile. La jurisdicción internacional puede distinguirse en las siguientes posibilidades. Costumbre. Costumbre internacional. En general, obliga a todos los estados con independencia. Objeción persistente. Fórmula válida para impedir la costumbre internacional. Convención. En general, un tratado bilateral refleja mayor estabilidad que un tratado multilateral. Zonas geográficas. El Océano Pacífico, Ecuador, Argentina, Chile y España. Origen del conflicto. El 15 de agosto del 2001, un barco de pesca español, fondeado a 315 millas de la costa chilena, fue interceptado por un buque de guerra de dicho país por faenar ilegalmente a no estar en posesión de la utilización exigida por la legislación chilena. Después de haber sido conducido a puerto, su tripulación fue detenida y el patrón acusado de un delito contra hacienda pública para ser pagado la tasa exigida por la ley chilena. El barco ha sido temporalmente retenido por las autoridades chilenas para hacer frente a la responsabilidad pecuniaria en que pudiera incurrir el patrón y el resto de la tripulación. Un barco de pesca español fondeado a 315 millas de la costa chilena sería el problema. Factores geopolíticos y geoestratégicos. Si España no se hubiese opuesto a la misma que en el proceso de formación de la costumbre por manifestaciones expresas, por lo que se refiere a la práctica de los buques de pesca de los estados terceros, ha de descartarse que se trata de un acto particular que no representa al Estado, válido para construir una práctica susceptible en generar una costumbre. La normativa propia de derecho internacional será la Convención de las Naciones Unidas. Factores de enfrentamiento culturales, estructurales y de comportamiento.
En términos generales, ambos elementos podrían ocurrir en el relato de los hechos, por lo que podría concluirse que la costumbre habrá nacido del carácter general. La oportunidad de dicha costumbre a España debe tener en cuenta que para ello sería preciso que España no hubiese opuesto a la misma en el proceso de formación de la costumbre a través de manifestaciones expresas. Los actos particulares no representan al Estado y lo mismo no son por definición válidos para construir una práctica susceptible de generar una costumbre internacional. Factores de entendimiento. La estabilidad de la norma más específica, sea la convención o no, como regla nace de una costumbre internacional. Si es otro tratado, habrá de estar a la aplicación de la regla de especialidad como disposición específica que puedan incluirse en la compatibilidad con la Convención de Naciones Unidas. Aplicación de los instrumentos seleccionados. La Convención de Naciones Unidas, en el caso, es una posible colisión entre la Convención y otro tratado. Habrá de tenerse en cuenta igualmente el criterio de la temporalidad, a fin de determinar si el tratado posterior ha abrogado total o parcialmente al tratado anterior. Perfil básico. Los buques de pesca en los estados terceros ha de descartarse que la misma no es relevante, ya que se tratan de actos de los particulares que no representan al Estado y a los mismos no son por definición válidos para construir una práctica susceptible de generar una costumbre internacional. Preguntas claves. La práctica enunciada habría dado lugar al nacimiento de una nueva norma internacional que se obligue a España a aceptar la validez de la legislación chilena. ¿Se cumplen los requisitos exigidos a tal fin por el derecho internacional? ¿Es relevante la práctica de los buques de pesca que habitualmente faenan en la zona para el nacimiento de dicha norma? ¿Cómo debe ser valorada jurídicamente la actuación reiterada de protesta de las autoridades españolas? Análisis de conflicto. Como ya se mencionó, el caso se da en 1995 en virtud del ejercicio de la pesca para obtener autorización previa de las autoridades nacionales y pago de canon de explotación. Los barcos que habitualmente faenan en dicha zona se han sometido con carácter general a estas normas internas. Fases del conflicto. Preconflicto. Los barcos que habitualmente faenan en dicha zona se han sometido con carácter general a estas normas internas. Escalamiento. Algunos países han presentado de forma reiterada propuestas formales respecto de las leyes. Despliegue. Algunos países han presentado de forma reiterada propuestas formales respecto de las leyes. Confrontación. Propuestas que han sido formuladas en especial por España, que ha reiterado de forma uniforme y continua la legislación en cuestión contraria de derecho internacional vigente, que permite establecer un sistema de autorización en las aguas incluidas dentro de las 200 millas marinas zona económica exclusiva, crisis, de conformidad con lo establecido en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en el que las partes, tanto España como los países americanos, Argentina, Ecuador y Chile. Resuelto el conflicto, en general, un tratado bilateral refleja mayor estabilidad que un tratado multilateral, así como las disposiciones específicas que puedan incluirse en relación con su posible compatibilidad
con la Convención de Naciones Unidas. En caso de que se trate de una posible colisión entre la Convención y otro tratado, habrá de tenerse en cuenta igualmente el criterio de temporalidad a fin de determinar si el tratado posterior ha abrogado total o parcialmente al tratado anterior. Por su atención, gracias.